Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos vean. Estamos aquí en un día más, el día número 15 o 16 de Anatomía de varias películas. Hoy es 26 de febrero y estamos a 4 días de los Oscars. Mi nombre es Santiago. Yo soy Miguel. Yo soy Mateo. Yo soy Francis. La película de la que vamos a hablar hoy es Nickel Boys, dirigida por Ramen Moss. Esta película que nadie sabe dónde salió. Y la sinopsis es la siguiente. En la década de 1960, Elwood Curtis, un adolescente negro, es enviado a una escuela reformatoria por el robo de un auto. Allí, traba amistad con otro chico interno y juntos se enfrentan a la dureza de los administradores y otros compañeros. Me gustaría iniciar este capítulo, como todos, preguntándoles a ustedes no solo cómo vieron esta película, sino la ven como una apropiada nominada. Yo la vi con los ojos cerrados. No, a ver, como una propiedad nominada, no sé. Creo que ya lo dijiste, ¿de dónde salió la película? Vaya a saber Cristo. Es una película con una propuesta. O sea, la historia me es muy interesante. Creo que la manera en la que está contada a mí no me llamó la atención, más allá de los primeros 12 15 minutos. Pero que más allá de eso, creo que no es muy rescatable la manera en cómo tienes esta experiencia con la película. Yo la verdad partiría del hecho de que pude escuchar sus opiniones antes y al menos me preparan para el tipo de perspectiva que da la película, que, o sea, puede ser sorpresiva y tal vez agobiante el hecho de entrar sin saber qué tipo de propuesta artística tiene. Y supongo que es lo que me ayudó a verla a lo largo de todo lo que duró, a pesar desde que la hora y 10 yo pasé viendo a cada instante, o sea, cuándo se iba a acabar la película, porque sí, sí te desgasta, pero me parece muy interesante y, o sea, creo que da espacio a muchas discusiones y reflexiones sobre qué quiso decir o por qué escoger esta manera de grabar. Me gustaría decir que, como ya sabrán, esta película, Nickel Boys, tiene una propuesta tanto arriesgada como novedosa. Considero que tal vez, como ya habrán observado en el resto del podcast, mi opinión va mucho respecto a qué tan novedoso es, qué tanto propone la película, porque a veces con un mercado tan saturado, ver algo nuevo es bastante refrescante, y este tipo de películas lo es. Digo, el problema es que puede no llegar a ser para todo el mundo, puede sonar incluso hasta pretencioso. Y podríamos decir que sin contar con The Zone of Interest del año pasado, diría que la última vez que se vio una película así o parecida en la categoría de mejor película fue El Árbol de la Vida, hace como 10 años. Y cuando hablo de esas películas me refiero a su estilo completamente. Principalmente porque no están sujetas a los parámetros que uno está acostumbrado a ver en el cine cotidiano. Nombro estas dos películas porque las aprecio completamente, a pesar de ser distantes de lo cotidiano. Aquí entiendo la propuesta y entiendo lo que quieren hacer. Ponernos en cuerpo y alma del coprotagonista y el protagonista, o sea, el POV. Por momentos funciona, por momentos no, sobre todo para resaltar los horrores de este instituto. Y este instituto también es una metáfora política de la situación del país, no solamente de Estados Unidos en ese momento, sino también de lo que está pasando actualmente, de lo que es tan actual como histórico. Entonces, diría que es muy, tiene un discurso muy importante y muy relevante hasta el día de hoy, pero quizás su forma no es para todo el mundo. Y creo que ese es uno de los temas que vamos a discutir a continuación. En primer lugar, te acabas de robar mi review del Letterboxd, porque básicamente los tres primeros párrafos de eso son míos, completamente. Maldita rata, Jorge no tiene ideas propias. Eso está asegurando Santiago Hernández en este capítulo. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo en este capítulo. O sea, es justo algo, justo lo quería decir. O sea, más que si es novedosa, es también interesante que ya van 2 años seguidos en que la academia va reconociendo estas películas. El año pasado fue La Zona de Interés, que narrativamente no es tan, no es tan común, sino que se aleja. Creo que La Zona de Interés es una película que más narra por el sonido, sobre todo. No sé si alguien de aquí la habrá visto. Y acá también hay una propuesta, o sea, está lo del Pope, que ya como Jorge me robó, está esto para acercarnos y de cierta manera que nosotros seamos el protagonista o estar en los pies del protagonista.
esta es la mayor propuesta de la película porque está filmada casi en su totalidad en el pop, en el pop. Claro, también tiene un poquito de montaje intelectual, que es esta yuxtaposición de imágenes de naturaleza o cosas así, un poco similar a lo que hace Terrence Malick, pero me gustaría saber sobre todo en cuanto a ustedes cómo sintieron esta propuesta del pop. Eh, si entraron en la historia, si les ayudó a sentirse como el protagonista o no. Bueno, yo empiezo partiendo mismo con un dato express aquí que me di cuenta al terminar la película. Sale que uno de los productores ejecutivos era Brad Pitt, así que, o sea, más o menos por ahí puedes decir que fue saliendo la plata para salir una película tan particular como esta realmente. Y en lo personal, todo el tiempo me estuve preguntando cuál es el objetivo de esto. O sea, existen películas grabadas completamente en plano secuencia y tú podrías decir, ¿por qué no hacer eso? O sea, te serviría de igual manera, pero transcurre todo acompañando a los personajes, pero eso es lo que me doy cuenta. Un plano secuencia acompaña al personaje, o sea, te pone en situación, o sea, te pone en tiempo real junto al protagonista. En este caso, lo que quiere es ponerte en el caso del protagonista, es decir, busca que haya una comprensión física y creo que eso realiza el diseño de sonido perfectamente, o sea, te sientes en el espacio que estás ahí. De hecho, mi experiencia me resulta fascinante porque cuando la termino, pues casi salgo con una especie de conciencia más vívida, incluso de mi propia eh, de, de mi propia existencia, por así decirlo. O sea, empecé a ver más mis manos, empecé a ver más a mi alrededor, todo eso. O sea, porque es como, es que te ponen otro cuerpo. Es la idea de poner el cuerpo ante un escenario así, o sea, para intentar que entiendas más o menos cómo es el dolor de los afroamericanos en Estados Unidos, y en especial en una época tan en una de sus cuantas épocas horribles, porque a lo largo de la historia, si vas más atrás, solo se pone peor lo que les ha tocado vivir. Entonces, pues, o sea, en lo personal, me parece fascinante y aunque tal vez, o sea, preguntando como una digna ganadora, tal vez no tanto, pero creo que un mensaje muy importante y que se merece el foco de atención que le da a ser una de las nominadas. Yo considero que en las primeras partes, o sea, en el pleno principio, por lo menos entre, no sé, en minuto uno sin contar los créditos, es bastante llamativo que inicies con una fruta, un árbol, con la madre de, de Ed gritándole, pero que ahí en fuera estés de salto en salto en partes de su vida, creo que te contrapone un poco a lo que estás queriendo, a lo que te quiere presentar la película. Después, cuando ya va por este camino a la universidad, y donde se encuentra con este man, lo del vehículo y todo, creo que tiene mucho más sentido. Eh, en algún punto me llegué a preguntar qué pasa si esto lo veo como un GTA, ¿no? Como estos gameplays en las que ponen una historia. Lo vi medianamente interesante, pero creo que el problema del POV es que todo el tiempo te saca porque no tienes algo consecuente. Todo el tiempo hay saltos. Obviamente los cortes del montaje son necesarios. Y ahí es donde creo que hay un problema con la película. Creo que esto del pop te une bastante a lo que son los videojuegos, porque los videojuegos son el que utiliza este recurso más a menudo. Eh, pero en mi caso a mí no me sufrió efecto. Creo que en un videojuego es necesario y este te sientes como el personaje de tal videojuego. No diría que GTA, porque GTA ocurre mayormente en tercera persona. Pensándolo un poco, diría que Call of Duty, aunque tampoco es como que sea un juego tan, no sé, tan exigente, tan llamativo. Creo que es muy genérico sobre todo. Pero a dónde voy es sobre la distancia emocional que mantiene la película. Creo que esta es una película muy técnica, que está muy bien grabada sobre todo, está súper bien filmada, pero eso me generó el efecto contrario, porque se siente, yo la sentí muy robótica, sentí, o sea, era tan perfecto el movimiento de la cámara, o sea, querían simular de tal manera el movimiento del ser humano
que te das cuenta que no puede ser un ser humano el que está viendo, o en este caso, no sé si comprende completamente todo. Eso es lo que mayormente me sacó de la película. No creo que sea agotador. Siempre estas propuestas son llamativas en su totalidad, pero no siento que sea una gran película al final. Santiago Hernández asegura que Call of Duty y Nickel Boys son la misma cosa. Un juego donde entras a maltratar gente, loco. Oye, al final hay, cuando estos manes matan, están básicamente, Ah, el sniper, Edwood. ajá. Ah, ajá, ¿sí? Yo lo vi en por tres. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? o Vi sea, la película en por tres, digo, ¿qué pasó ahí? el final, ahí me puse a buscar un poco una explicación, al menos para confirmarlo, si fue verdad lo que yo creía que había visto, y efectivamente, el que muere es Ed Wood. Se me olvidó el nombre del otro personaje, pero bueno, él lo que hace es que toma Turner. el nombre de su amigo ¿cómo? Turner, ajá, su amigo. Turner, muchas gracias. Turner lo que hace es tomar el nombre de su amigo no solo como una muestra de cariño o de añoranza, sino que también es una manera de recordarse a sí mismo, o sea, un odio que se tiene por haber sobrevivido, por ser el único que salió de ahí. Y de hecho lo ves a tal punto porque al final termina con Ed Wood apareciendo y diciéndole, oye, levántate, Turner. Y o sea, es que sigue ahí, sigue en su vida, ya es la actualidad, han pasado años, se ha descubierto ahí varias tumbas en níquel, pero Ed Wood sigue ahí en la mente de él, ¿no? En la mente de Turner, y le sigue atormentando ahí, que él siga vivo. O sea, le atormenta a él estar vivo porque se siente culpable, como que él no debería estar ahí. Pero yo no sé qué tan bien construido. O sea, quizás la vi un poquito como, como Mateo, con los ojos cerrados, pero no sé qué tan bien construido está ese final porque en cierta instancia lo sentí medio sacado de la nada. Es como que ellos siempre fueron los espectadores de todos estos errores en el instituto. Y no sé, los tipos se fueron a correr y de la nada los empezaron a cazar, y de la nada se mataron. Entonces, como que lo sentí medio sacado de la nada, porque querían causarte algo que quizás todo el film no te estaba causando. Como que hice una mediana trampa, por decir así. Puede ser, la verdad, o sea, es que el planteamiento está ahí. Al inicio, tú cuando lo ves, tú sí te preguntas, ¿es realmente Ed Wood? Yo sí me hice esa pregunta ahí al inicio. Entonces, porque me tenía confundido, ¿por qué? O sea, se siente tan extraño esto, como que parece que no nos lo quieren mostrar. Y bueno, o sea, es cierta manera, en mi caso funcionó, aunque admito que es como muy técnica la película, al punto de que en el caso de la tortura, yo creo que no debieron realizar los cortes que realizaron en esa parte, o sea, cuando los ponen en ese como ariete y no sé cómo se llama, y pan, los empiezan a golpear la espalda como si fueran esclavos. En ese instante creo que hubiera sido bueno que dejaran las cosas estar y permitieran que un poco de demora, que dejaran un enorme espacio de tiempo ahí, solo escuchando los sonidos de los golpes, y eso hubiera generado tensión. Recuerden lo que nos decía Andrade, para generar tensión, a lo mejor es necesario un poco dilatar el tiempo y no acelerar tanto la acción, como me pareció en ese caso. Creo que hubiera sido más acertado de permitir que esas escenas duraran más tiempo que incluso otras más. Creo que al final la metáfora también va hacia la idea de que todos somos Elwood. Todos llevamos un Elwood dentro de nosotros, muy dentro de nosotros. Todos somos una persona que fue acusada injustamente y reprimida por la sociedad. Creo que al final la película lanza un mensaje de unidad. Todos debemos tomarnos las manos y entender que tenemos que cambiar el mundo y cambiar nuestra sociedad. Muchas gracias. Jorge está queriendo justificarse de que le robó el guión al hermano. ¿Eso es que fueron acusados injustamente? Se ríe. No solo se O roba el sea, hermano, se roba mi review de Letterboxd.
Qué No grande. solo le roba al hermano y a Santiago, sino que Yo estafa la, gente por yo internet. la leí en voz alta. Podrá ser tu review, pero yo la leí en voz alta. Diría que este final todo dramático viene también por la necesidad de un clímax. En cuanto a la estructura de la película es paciente, por no decir lenta, porque se toma la paciencia de poder explorar al personaje y ver su soledad y ver lo complicado del mundo y bla, 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 durante prácticamente las 2 horas de película. Y ya para finalizar el tercer acto necesita un clímax, necesita un cierre. Y esto lo vemos en esta persecución y esta balacera. Al final tiene que morir alguien, tiene que haber un cambio realmente fuerte. Esta decisión la veo un poco igual drástica también, pero si nos ponemos a pensar también es necesario, porque al final te cuenta esa historia de que en este lugar mataban gente y eso no lo puedes maquillar, no lo puedes omitir simplemente, o sea, matan gente y eso es lo importante que tienes que contar en la historia. Entonces sí, ese final tal vez es un poco bruto, pero tal vez la película no hubiera sido lo mismo sin ese final. Sospecho también que, o sea, la película está basada en un libro que a la vez está basado en un caso de la vida real, porque ese instituto realmente existió. Lo que no sé es si estos dos personajes existían de verdad y por ende de verdad se murieron así. No, por eso no estoy seguro de si es la película que de verdad necesita al final o es la adaptación de un hecho real. Usualmente cuando son películas basadas en vida real y cosas así, no me gustan mucho porque siempre los sucesos están obligados a pasar porque así pasaron antes que porque la película o el guión lo necesita. Sea, de algún modo me pareció interesante que, insisto en que el POV fue contraproducente, o sea, muy interesante. Y bueno, ustedes ya mencionaron varios puntos, como que se ve mecánico y todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la primera comparación a encontrar restos de cuerpos que se me vino a la mente fue Black Phone. ¿Qué pasaba si la historia no la contabas en un POV? O no directamente los sucesos que pasaban en el níquel, sino a través de Ed Wood del siglo XXI, ¿no? E insisto en que ahí es cuando la película quizá ya no se vuelve agotadora, pero es que la propuesta interfiere mucho en tu experiencia, ¿no? O sea, si te pones a pensar que hubiese sido si 1917 hubiese sido en POV, no hubiese tenido el mismo impacto, ¿cachai? Entonces ahí creo que es donde tienes un choque completamente con la experiencia de lo que te quiere contar la película, que es muy intenso, o sea, gente blanca asesinando chicos negros por puro poder y además que en todo este ejercicio de justicia, entre comillas, dominaban los blancos, ¿no? Para mí era un tema interesante, pero no funcionó. Creo que vendría que esa misma pregunta que realizas, ¿cómo sería esto visto desde otra perspectiva? Creo que incluso se resuelve como, ¿cómo sería si fuera ahí un modo más convencional de grabar Nickel Boys? La verdad es que tendrías una película ciertamente genérica. Supongo que el point of view lo hace particular esta película y mencionar ahora mismo los videojuegos, seguramente viene de ahí porque el videojuego vuelto es un arte interactivo que te obliga a estar ahí. Y creo que eso es lo que, y repito, esto, estoy seguro de que eso es lo que buscan en esta película, que tú involucres el cuerpo con esta película. Y en un caso tan horrible como es el de un instituto, o sea, como Níquel, que no solo racista, sino que aparte explotador, o sea, es imposible no ver y darte cuenta que la ropa que les dan es de esclavos, que la manera que los tratan es de unos esclavos, que hay explotación laboral. Oye, hasta aparecen niños con canastas para las mandarinas en un punto, o sea, o sea, te das cuenta cómo todo está mal y probablemente todo este cansancio que recibes también forma parte del cansancio que está teniendo el personaje, porque a ellos les toca habitar ahí. Y si quieren que tú sientas también, involucres el cuerpo, involucres ahí tu estado físico, en esto supongo que es necesario llegar a este punto en el que te desgastan tanto que, o sea, hasta tienes la necesidad de estar viendo cuándo se va a acabar esto, como tal vez eso se pregunten los personajes, ¿cuándo voy a salir de esto? Justificación de por qué la película es aburrida. Igual siento que esta película quiere ser una experiencia inmersiva totalmente
Entonces, creo que ni uno de los cuatro la vio en el cine, especialmente porque la distribución es tan mala que acá no llegó. Y siento que ese es como un punto negativo al ver la película, porque quizás viéndola en el cine te la tragas un poco más. Es una experiencia inmersiva después de todo, no solo en cuanto a imagen, sino en cuanto a sonido. Insisto que es un poquito Terrence Malick en cuanto a este montaje intelectual, pero no sé, quizás por eso no me atrevo mucho a criticar que el sonido, que la imagen, porque no la vi en con los requerimientos necesarios. Se Yo creo acaba que de te lo hubieras mencionar. tragado mejor si lo hubieras visto en cine. Te lo hubieras tragado entera y lo hubieras, digamos que saboreado todos sus detalles al momento de este clímax. O sea, no sé, en tu caso, yo creo que tú no, porque tú te duermes cada vez que vas al cine. Quizás yo sí, no sé. Claro, es que hablar con Jorge también puede. Llega, se sienta y ¿qué hace en el cine? Luego, y firma las pasantías todavía. Eso es lo peor de todo. Llega, se duerme, toma fotos, se va. Y se va. O sea, creo que, no sé, ayer creo que, no, bueno, eso no lo grabaron, pero ayer hablando un poco de una película que se llama Una jauría llamada Ernesto, tiene una propuesta diferente. Y es súper interesante, pero me pasó lo mismo. Pasados los 15 minutos, más allá de las historias, visualmente, aunque sea espectacular, llega un momento en el que no sabes cómo lidiar con la imagen. Claro, la diferencia es que el punto de vista de esta última película es que conectabas con más personajes y el hecho de que fuese un documental hacía que todo se sintiera más verídico. Entonces allí se vuelve creo que a recaer este tema de que se siente mecánico el níquel. Pero de ahí en fuera, yo creo que si la ves con audífonos puedes disfrutar un poco más del sonido. Claro, no es para nada igual que estar en una sala de cine, pero pucha, sí, o sea, hay elementos que son increíbles, sobre todo porque tienes esta posición de centro, enfrente, atrás, izquierda y derecha. Eso es súper bueno. Yo en lo personal creo que tuve una buena experiencia. O sea, de uno estos audífonos son nuevos y me funcionan bastante bien. Entonces, yo dije el diseño sonoro estaba bastante chévere, me ponía en situación y al punto de que mismo digo, o sea, salgo de ver la película y empiezo ahí a ser más consciente de mi propia existencia física, de cierta manera. Entonces, por lo menos a mí mi experiencia fue maravillosa, aunque sí fue algo desgastante. Sí, no es una película desgastante sobre todo. Pero igual, como toda película, vale la pena ver. O sea, no es algo que tampoco queremos alentar a que no la vean. Creo que es mejor que saquen sus propias conclusiones siempre. En lo personal, yo he visto mucha gente que le está encantando la película. Incluso Miguel y Jorge parece que le han gustado. A mí no me gustó. Así que, yendo a la típica pregunta de siempre, si tuvieran que darle una calificación a esta película, ¿cuál sería? Rafael Esplaza, por favor. No, en números. No, yo creo que es una película súper interesante, sobre todo por el sonido, porque ya lo nombraron, se defiende súper bien. Me sorprendió ver al man de White Lotus haciendo de malo, loco, porque en The White Lotus es un perdedor ese rubio, hijo de puta. Eh, para mí es un 8 de 10. Es una película muy interesante. Insisto que el problema es que todo el tiempo tener este punto de vista y estar saltando de corte en corte te corta mucho la experiencia. En lo personal, yo le coloco un 9, me parece muy buena. Ya he mencionado varias veces que mi experiencia me pareció grandiosa y bueno, no, no voy a alargar más esto. Pues bueno, diría que 8 de 10 Rafael Plaza, sin más que agregar, diría. La película es muy sólida, técnicamente muy novedosa. No es para todo el mundo, es verdad, pero el cine tampoco tiene que ser creado para entretener. Hay películas en las que estás obligado a ver, o sea, están aburridas a propósito. Pero bueno, ya depende de los gustos. A algunos les gustan más largas, a otros les gustan más cortas. Pero bueno, para cada quien hay. Es lo importante. Eso, no se despeguen del podcast. La próxima semana tendremos un festival de videos de Aún me toca a mí, ve. Eh, sí, Ay, qué épico. sí, sobre todo con esto de para los gustos colores. A mí no, sinceramente no me gustó la película, entiendo la novedad y algo que quería decir desde el principio es que sobre todo con lo que salió de la nada, cada año hay una película que sale de la nada.
El año pasado pienso que fue American Fiction, que hace 2 años fue Woman Talking, que son un poquito más comestibles sobre todo. Pero bueno, yo en lo personal, cuando la logué en Letterboxd, no le puse nota, porque no sabía qué ponerle. Si tuviese que ponerle una calificación, le pondría un 6 lanzándose a 7. Creo que está súper bien pulido en cuanto a técnica, eh, pero incluso me deja más vacío que lo que me dejó The Brutalist que hablamos ayer. Entonces, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver y por escucharnos. El día de mañana estaremos hablando de I Complete No, dirigida por James Mangold, esta película de Bob Dylan y Timothée Chalamet. Entonces, muchas gracias de nuevo. Chao. Chao. Topes, topes, topes. Chao.